Mario, Carlos Martini de Radio Caritas Universidad Católica te saluda. ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Una alegría recibir tu llamada esta mañana aquí en Asunción. Muchas gracias. Al contrario, muy amable, porque ya estuve revisando, muy interesante el libro, y para la audiencia quiero que comiences con esto porque es un título muy atrapante. ¿Por qué le titulaste a este libro La nostalgia de una nueva cristiandad? Bueno, el título, digamos, trata de evocar una nostalgia hacia un modelo de sociedad y de régimen político que alguna vez tuvo implementación en América Latina y obedece el nombre a un libro de allá por el año 1936 que el filósofo francés Jacques Maritain había publicado sobre la nueva cristiandad. Pero el título que yo elegí es simplemente más que eso, era una nostalgia a esa nueva cristiandad que alguna vez, de nuevo, algunos democracias de América Latina, en Chile, en Venezuela, y algunos movimientos trataron de implementar, y hoy día prácticamente esa memoria se ha borrado de la conciencia de las nuevas generaciones. Y entonces, ¿cómo evocar esa epopeya, digo yo, de surgimiento de un movimiento, luego partidos políticos y luego su decadencia y hasta su desaparición de la memoria colectiva, incluso de los católicos? Eso es lo que impresiona. Y entonces, ¿por qué ocurrió esta situación de declive de aquellas opciones democristianas y socialcristianas? Mira, los factores son varios, pero fundamentalmente yo creo que un factor fue confiar de manera exclusiva en la política de poder, en los aparatos partidarios. Y se olvidó el surgimiento mismo de esos partidos que fueron movimientos antes, donde los jóvenes de aquella época se reunían dentro de una experiencia común de solidaridad, de transformación de la sociedad, de ideales. Y ese, digamos, a lo largo, muchas generaciones de esos partidos llegaron a confundir, creo yo, el cambio de una sociedad, y en vez de confiar en el servicio, lo que yo digo en la diaconía política, más bien rindieron pleitesía al poder, a los arreglos, etcétera, y eso desgastó a tal punto que muchos de sus militantes se hicieron militantes incluso de movimientos contrarios a esa propuesta. Y ahí fue, digamos, desmoronándose esa propuesta. Y también, por supuesto, las generaciones que dieron origen a el movimiento social cristiano, hombres de la talla de Eduardo Frei, de Rafael Caldera, etcétera, no tuvieron realmente reemplazantes de ese calibre, y entonces muchas veces el liderazgo no era el mismo, y todo ello contribuyó a un declive lento, pero al final desaparecieron del mapa político, digamos. Es así. Ahora que estoy escuchando atentamente, yo recién, porque me llegó ayer o anteayer el libro, apenas puedo ojearlo, pero ya me doy cuenta de los ejes como vos señalás. Y para vos es muy importante 2 años, cuando hablamos del socialcristianismo o la democracia cristiana. 1947, Montevideo, se inicia la era de la nueva cristiandad latinoamericana. Proyecto democrático, liberal y cristiano que durará hasta que en 1968, ¿qué pasa? El pensamiento católico giró abruptamente hacia la teología de la liberación. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese giro?
Bueno, el giro, si uno lee, digamos, el texto Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, el mayor, la mayor crítica en ese libro es el modelo de la nueva cristiandad de Maritain y de los demócratas cristianos, en donde el mismo Gutiérrez llama que eran apenas unos reformistas tibios, eran unos moralistas, eran aquellos que quieren hacer reformas en un sistemas estructuralmente injustos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese discurso que venía, digamos, de Europa, un discurso estructuralista, ya no miraba como hacían los demócratas cristianos en el cambio personal y comunitario como etos de la democracia, más bien miraba en estructuras de orden económico. Y entonces prácticamente la marcha histórica los dejó de lado a los demócratas cristianos y ya se hablaba no de una reforma de libertad, como diría, revolución en libertad, como diría Frei, sino fundamentalmente hincaban en la revolución. Y ahí viene el foquismo y una serie de movimientos revolucionarios que prácticamente absorbió o quitó protagonismo a la democracia cristiana. Entonces cambió la historia en el 68 y también un poco influido por aquella conferencia conferencia en Colombia de la conferencia episcopal latinoamericana, ¿verdad? En Medellín, donde cambió un poco el rumbo de América Latina. Y yo creo que eso fue uno de los ejes, desde el 47, donde se reúnen en Montevideo esos líderes, hasta que 2 generaciones más tarde comienza el declive por esas coyunturas, digamos, de nuestro continente, ¿verdad? Muy interesante. Y ahí viene un tema que dedicaba a un hombre, perdón, a un filósofo, que le dedicaba una parte significativa del libro. Y para el público en general, ¿por qué Jacques Maritain, el pensador católico más admirado y criticado en la mitad del siglo XX, de alguna manera sirve de sostén para vos en el libro? Bueno, pero yo creo que él sirve de sostén por una serie de razones. Muy contrario a su deseo, lo que ocurre es que estos jóvenes, muchos de ellos eran de la Acción Católica, en aquel tiempo eran todos conservadores, de los partidos conservadores latinoamericanos, y algunos de ellos partidarios de un sistema, digamos, más que uno puede llamar de la antigua cristiandad, es decir, recelosos de la democracia como régimen político, recelosos de un Estado liberal de derecho, etcétera. Pero cuando algunos de ellos se encuentran con Maritain en Europa y en los fines de los años 30, Maritain les propone un modelo o sugiere un modelo o les habla de un modelo donde se puede reconciliar la libertad y la verdad, la tradición del Estado de Derecho liberal con la tradición católica, es decir, sin recurrir a autoritarismo o paternalismo que estaba muy acostumbrado, digamos, ciertos América Latina desde finales del siglo XIX. Y entonces, como que lo adoptan de alguna manera como, no digo ideólogo, como filósofo que sugería ciertos principios nuevos. Y ahí se comienza a elaborar un modelo. Yo creo que una figura hoy olvidada, pero es clave en entender esto, es la de Eduardo Frei, cuando al año 1941 escribe un libro que se llama La política y el espíritu, donde él plasma, digamos, esta idea de hablar de una democracia
hablar de transformación de la comunidad, de la solidaridad, etcétera. Y eso era receloso incluso al interior de la iglesia, porque el que primero va a hablar de la democracia dentro de la iglesia oficialmente va a ser Pío XII en 1944, luego de la Segunda Guerra Mundial, porque la democracia estaba muy identificada hasta entonces al interior de la iglesia con un liberalismo individualista, anticlerical, que rechazaba los valores de la tradición católica, etcétera. Pero ahí comienza una suerte de, yo digo, no digo de simbiosis, pero de reconciliación, y que luego en Europa van a generar las grandes democracias luego de la Segunda Guerra Mundial, y eso mismo estos jóvenes latinoamericanos trajeron a nuestro continente. Interesantísimo. Finalmente queda una pregunta básica, fundamental, que sale del libro, que evidentemente el libro propone una pregunta, para nosotros, quiero decir, ahí sí hablando como paraguayos estrictamente, ¿y cómo ves el futuro de un proyecto liberal, democrático y cristiano en el Paraguay de hoy? Mira, una pregunta muy, muy sugerente. Un profesor americano, expresidente de la Sociedad Jacques Maritain de Estados Unidos, me decía que me veía a mí como una persona trágica pero optimista. Trágica porque vio toda esa decadencia, pero optimista porque en el fondo, al recuperar esta memoria, muchos jóvenes pueden entender, o por lo menos tener un punto de partida para renacer. Y te comento una cosa muy interesante que se publicó en Estados Unidos hace 1 año y medio. Un columnista del New York Times, uno de los mejores columnistas del New York Times, publicó un artículo donde justamente él dice, tenemos que volver lo que él llamaba a una cristiandad gentil. Y ponía el ejemplo de Jacques Maritain, porque en el fondo era un equilibrio que evitaba fundamentalismos o rigorismos o laicismo, sino se mantenía armoniosamente, digamos, en ese equilibrio tan armonioso entre los liberalismos exagerados, los estatismos exagerados, etcétera. Yo creo que para el Paraguay eso es un camino razonable, y yo lo que espero es que los jóvenes reflexionen sobre este tema. Yo soy aquellos que no creen que esa exacerbación que hay hoy de la libertad, incluso de la libertad económica, puede llegar realmente a construir un bien común. En eso yo realmente no comparto esta efusión exagerada de ciertos liberalismos o libertarios de hoy, y asimismo ciertos estatismos que ahogan toda iniciativa. Por eso yo creo que una mirada a esta forma en este movimiento, yo creo que va a ser muy enriquecedora, y va a depender posiblemente de las nuevas generaciones, tomen la posta, digamos, y comiencen a pensar realmente que la política no es una cuestión meramente mecánica de estructura, sino depende mucho de la persona humana, del sentido de comunidad, del sentido de la solidaridad. Y en ese sentido yo soy optimista. Y esperemos yo siempre digo que la providencia genere algunos jóvenes que tomen el liderazgo. Ojalá sea así. Yo recomiendo especialmente este libro. Yo realmente comencé recién a leerlo anoche, lo confieso. La nostalgia de una nueva cristiandad. El libro de Mario Ramos Reyes, filósofo, diplomático, docente, se va a llevar hoy
a cabo en el Auditorio Humberto Rubín del Centro de Convenciones del Shopping Mariscal, que todos ustedes conocen, ahí en J. Eulogio Estigarribia, número 5086, esquina Charles de Gaulle, frente mismo al propio Shopping Mariscal. En la ocasión se referirá a las obras La nostalgia de una nueva cristiandad, que estuvimos tratando ahora, y En búsqueda de la República, ensayos de un trasterrado, doctor José Altamirano y doctor Diego Moreno Rodríguez. Muchísimas felicidades, Mario, y encantado de volver a tomar contacto contigo. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muy amable. Era Mario Ramos Reyes,